Vicente Almeida instaló cámaras escondidas por toda la casa para vigilar a la nueva empleada. Pensaba que ella intentaría aprovecharse, que quizá mentiría o robaría, pero lo que descubriría en esas grabaciones cambiaría su vida para siempre. Vicente Almeida era un magnate de la construcción en Guadalajara, dueño de un imperio valuado en cientos de millones. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: una mansión con jardines impecables, autos de lujo reluciendo bajo el sol y cuentas bancarias que no lograría gastar ni en 3 vidas. Pero detrás de esa apariencia de éxito se escondía un hombre profundamente solo, con el corazón endurecido por la desconfianza. Desde la muerte de su esposa, su mundo se había vuelto una rutina fría. Su único motivo para levantarse cada mañana era su pequeño hijo, Mateo, de apenas 3 años. Sin embargo, ni siquiera con él sabía mostrar ternura. Temía perderlo, como lo había perdido todo. Por eso, su vida se había convertido en un constante control. Cámaras, reglas, empleados rotando cada mes. En medio año, ya había despedido a 5 niñeras. Una por descuido, otra por haber subido una foto en la casa, otra por cargar al niño sin permiso. Cualquier mínimo error era motivo suficiente para echarlas. La nueva niñera se llamaba Lucía Ramírez. Tenía 32 años y una mirada limpia, de esas que parecen conocer la humildad y la esperanza al mismo tiempo. Llegó a la mansión una mañana de lunes, con un vestido sencillo y una sonrisa que desentonaba con el ambiente de aquel lugar. Saludó al portero, al jardinero y finalmente a Vicente. Él la observó con gesto serio, como quien mide cada palabra antes de confiar en alguien. «Señora Ramírez», dijo con voz firme, «aquí hay reglas muy claras. No toque mis cosas personales. No entre a mi oficina. Y no cargue al niño sin mi autorización». Lucía bajó la mirada con respeto. «Entiendo, señor Almeida. Solo deseo hacer bien mi trabajo». Vicente apenas asintió, sin ofrecer una sonrisa. Luego se dio media vuelta y se marchó hacia su despacho, donde una pantalla mostraba en tiempo real cada rincón de la casa. 2 cámaras en la sala, una en la cocina, otra en el cuarto del niño y una más en el jardín. Todo conectado a su teléfono, todo bajo su control. Esa primera tarde, Lucía comenzó su rutina con suavidad. Preparó un jugo natural para Mateo, le acomodó los juguetes y luego le cantó una canción infantil, una melodía sencilla, antigua, de esas que las abuelas solían cantar. Y entonces, algo que no ocurría hacía meses sucedió. Mateo rió. Su risa fue clara, espontánea, como una campanita que resonó en los pasillos silenciosos de aquella casa enorme. Vicente, desde su oficina, escuchó el sonido a través de las cámaras y sintió un escalofrío. Era la primera vez que oía esa risa desde que su esposa había muerto. Por un instante, su corazón pareció ablandarse, pero enseguida volvió a su expresión de piedra. «Debe estar fingiendo», se dijo en voz baja. «Todas fingen al principio». Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, observó cada movimiento de Lucía. Cómo limpiaba con cuidado, cómo doblaba la ropa del niño, cómo sonreía cuando él la miraba. No había nada extraño, nada fuera de lugar. Y sin embargo, algo en ella le inquietaba. No era miedo, era otra cosa. Algo que no sabía nombrar. Lucía parecía tener una conexión natural con el pequeño. No forzada, no calculada, sino pura. El niño la miraba con curiosidad, y cuando ella se acercaba, él le extendía los brazos sin dudar. Era una imagen tierna, pero para Vicente resultaba incómoda. Sentía celos. Sentía que ese cariño le pertenecía solo a él, aunque ni siquiera supiera cómo ofrecerlo. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café frente a la ventana, vio por el monitor que Lucía le enseñaba a Mateo a aplaudir. El niño no paraba de reír. Ella también reía. Y por un momento, la mansión pareció un hogar. Vicente bajó la vista, respiró hondo, y pensó que quizá había sido demasiado duro. Pero enseguida la duda regresó, afilada como una espina. «Nadie es así de buena», murmuró. «Nadie». Su mente volvía una y otra vez a lo mismo. ¿Por qué alguien como Lucía
tan serena y dulce, aceptaría trabajar en un lugar donde todos renunciaban. ¿Qué buscaba realmente? Su desconfianza era un hábito que lo consumía, una sombra que lo seguía incluso en sueños. Esa noche volvió a revisar las cámaras. En la cocina, Lucía tarareaba bajito mientras preparaba un puré para el niño. Luego se inclinó hacia Mateo y le dijo: «Sabes, pequeño, tienes los mismos ojos que él». Vicente se quedó inmóvil. Retrocedió el video, aumentó el volumen y volvió a escuchar. Los mismos ojos que él. ¿A quién se refería? ¿Con quién comparaba a su hijo? La frase, inocente en apariencia, encendió todas sus alarmas. Su corazón latía con fuerza mientras anotaba la hora exacta del video. No podía permitir que una desconocida hablara así de su familia. Pero al mirar el rostro de Lucía en la pantalla, no encontró malicia, solo una extraña ternura, una nostalgia que parecía venir de otro tiempo. Vicente se frotó las sienes, intentando comprender por qué algo tan simple lo había afectado tanto. Durante la cena, apenas cruzó palabras con ella. Mateo, ajeno a todo, seguía balbuceando y sonriendo. Lucía lo alimentaba con paciencia, sin perder la calma ante el silencio incómodo del padre. Cuando terminó, le dio las buenas noches con una dulzura que contrastaba con la rigidez de la casa. Vicente subió a su oficina y se sentó frente al monitor una vez más. Volvió a reproducir la escena de la canción, la risa del niño, la frase misteriosa. Y sin saber por qué, sintió que algo dentro de él se movía. Tal vez no era enojo, tal vez era miedo. Miedo de abrir una puerta que llevaba años cerrada. En la oscuridad de la habitación, la risa de Mateo seguía sonando a través de los parlantes, suave y luminosa. Y sin darse cuenta, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Si esta historia te toca el corazón, asegúrate de que el botón de suscribirse, justo debajo del video, esté presionado. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más relatos como este, llenos de emoción y esperanza. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando, porque pronto sabrás por qué esa risa cambiará una vida entera. Pero lo que Vicente descubriría en esas grabaciones lo dejaría sin aliento. Vicente no durmió bien aquella noche. La frase seguía resonando en su mente como un eco imposible de apagar. Tienes los mismos ojos que él. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, revisó de nuevo las grabaciones. Su obsesión había vuelto a dominarlo. Adelantaba, retrocedía, pausaba. Observaba a Lucía desde cada ángulo, cómo preparaba el desayuno, cómo ordenaba los juguetes, cómo peinaba a Mateo con suavidad. Nada parecía fuera de lugar, y aún así, su desconfianza crecía como una sombra. Llamó a su técnico de seguridad. Le pidió que instalara 2 cámaras más, una en el pasillo que daba al cuarto del niño y otra en el jardín, justo donde Lucía solía jugar con él. «Quiero que no quede ningún punto ciego», ordenó con voz seca. El técnico lo miró con cierta incomodidad, pero asintió sin decir palabra. Para Vicente, el control era una forma de sobrevivir. Se convencía de que lo hacía por Mateo, por protegerlo de los peligros del mundo. No veía que, en realidad, era su propio miedo el que lo mantenía preso. Cada noche, después de cenar, se encerraba en su oficina con una copa de whisky y su teléfono. Desde allí, revisaba las cámaras como si fueran una serie interminable de episodios. No había música, ni risas, ni visitas. Solo el sonido del niño y la voz de Lucía llenando el silencio. Lucía no tenía idea de que cada gesto suyo estaba siendo observado. Vivía su rutina con paciencia y cariño. Enseñaba a Mateo pequeñas cosas, a decir por favor, a juntar las manos cuando rezaban antes de dormir, a guardar sus juguetes. Era como si la casa, poco a poco, empezara a recuperar un pulso humano. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Lucía encontró una fotografía enmarcada caída detrás de una repisa. La limpió con cuidado y la miró unos segundos. En la imagen, un hombre mayor abrazaba a un joven que sonreía con orgullo. «¿Qué mirada tan buena tenía este señor?»,
susurró. Mateo tiene los mismos ojos que él. Dijo las palabras con ternura, sin imaginar que, una vez más, la cámara grababa todo. Vicente, al escuchar esa frase por segunda vez, se tensó. Reconoció al instante de quién hablaba. Su padre, don Joaquín Almeida. Hacía años que no pronunciaba su nombre en voz alta. La relación entre ambos había terminado mal, marcada por la distancia y el orgullo. Pero ¿cómo sabía Lucía cómo eran los ojos de su padre? ¿Lo había conocido? ¿Qué relación podía tener una mujer como ella con su familia? La paranoia comenzó a crecer. En su mente se tejían teorías absurdas. Tal vez era una impostora, una periodista infiltrada, o peor aún, alguien enviada por sus enemigos para obtener información. Ese pensamiento lo carcomía mientras fingía calma durante el desayuno. Lucía servía jugo de naranja, y él la observaba en silencio, intentando descubrir en sus gestos alguna señal de falsedad. No encontró nada. Mateo, en cambio, reía con ella. Le ofrecía pedacitos de pan, buscaba su atención, le tomaba la mano. Vicente no recordaba haber visto a su hijo tan feliz, y eso, en lugar de tranquilizarlo, lo irritaba. «No quiero que lo malacostumbres», dijo de repente. Lucía lo miró, sorprendida. «Perdón, señor, ¿he hecho algo malo?» «Solo hágalo comer». No le dé tanta confianza. Lucía bajó la vista, dolida, pero no respondió. Esa noche, Vicente volvió a revisar las grabaciones. En una de ellas, observó cómo Lucía, después de acostar al niño, se quedaba unos minutos en su habitación. Se sentaba en el borde de la cama y miraba hacia la ventana, pensativa. Luego sacó de su bolsillo un pequeño medallón dorado. Lo abrió y lo miró con cariño antes de guardarlo otra vez. Vicente amplió la imagen. Dentro del medallón había una fotografía diminuta, demasiado borrosa para distinguir con claridad, pero alcanzó a notar algo que le hizo temblar las manos. El rostro de su padre. Su respiración se volvió pesada. ¿Por qué Lucía llevaba una foto de don Joaquín? ¿Qué clase de juego era ese? Se levantó del escritorio. Caminó de un lado a otro, incapaz de entender. La desconfianza se transformó en rabia. «Me mintió», murmuró. Sabía quién era desde el principio. Pasó el resto de la noche sin dormir, elaborando preguntas, imaginando respuestas. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Descubriría la verdad, costara lo que costara. Mientras tanto, Lucía comenzaba el día con la misma serenidad de siempre. Preparó avena para el desayuno, vistió al niño, le peinó el cabello y lo llevó al jardín. Allí, Mateo dio sus primeros intentos por correr. Lucía lo animaba con aplausos suaves, sin saber que una cámara la observaba desde el muro, como un ojo vigilante. Vicente los miraba desde su teléfono, con una mezcla de desconfianza y algo más que no quería admitir. Por primera vez, notó que el niño lo miraba diferente cuando estaba con Lucía. Había confianza en sus ojos, calor, algo que él no lograba darle. El empresario cerró la aplicación y suspiró. No podía evitarlo. Cada vez que escuchaba esa risa, algo dentro de él se ablandaba. Pero su orgullo era más fuerte. Tomó su chaqueta, miró una vez más las cámaras y susurró para sí. Si realmente tiene algo que esconder, lo voy a descubrir. Lo que Vicente no sabía era que la verdad que tanto buscaba no lo destruiría, sino que lo transformaría para siempre. Porque a veces, el control que creemos tener sobre los demás solo refleja el miedo que tenemos de mirar dentro de nosotros mismos. Y mientras el día terminaba y la casa se llenaba de una calma engañosa, una certeza crecía en silencio. La historia de Lucía y aquel medallón estaba a punto de abrir una herida del pasado que él había jurado olvidar. Vicente pasó los siguientes días con una tensión que apenas podía disimular. No mencionó nada sobre el medallón ni sobre las cámaras nuevas, pero sus ojos vigilaban a Lucía cada segundo. Ella, sin saberlo, seguía su rutina con paciencia. Mateo se aferraba a ella como si la conociera desde siempre, como si su presencia le diera la seguridad que le faltaba en el mundo. Una tarde, mientras Vicente fingía leer el periódico, escuchó risas provenientes del jardín.
Se acercó discretamente a la ventana y los vio. Lucía corría detrás del niño, que sostenía una pequeña pelota azul. La escena era tan sencilla y sin embargo tan poderosa, que sintió un nudo en el pecho. Algo dentro de él se removía, una mezcla de ternura y enojo. ¿Por qué ese niño que apenas hablaba podía confiar tan rápido en una extraña? ¿Y por qué él, su propio padre, no lograba acercarse sin sentir miedo? Cuando cayó la noche, decidió revisar de nuevo las grabaciones del día. Amplió la imagen de Lucía. Observó su sonrisa, su manera de mirar al niño, su tono de voz. No encontró malicia, pero sí algo misterioso. Había momentos en los que ella se quedaba en silencio, observando al pequeño con una melancolía profunda, como si lo recordara de otro tiempo, como si supiera algo que él no. Esa inquietud se volvió una necesidad. Vicente comenzó a investigar. Buscó en los archivos del personal, en los documentos que la agencia le había enviado. Descubrió que Lucía Ramírez había nacido en Tepatitlán, un pequeño pueblo a unas horas de Guadalajara. Su madre, Teresa, había sido enfermera y trabajadora doméstica durante muchos años. Nada extraño, salvo un detalle. El apellido Ramírez le resultaba familiar. Esa noche, antes de dormir, abrió una caja antigua de su escritorio donde guardaba fotos viejas. Entre ellas, encontró una de su infancia, su padre, don Joaquín, abrazándolo junto a una mujer morena que sonreía. En el dorso, una dedicatoria escrita con tinta azul. A Teresa, con gratitud eterna. J. Almeida. El corazón de Vicente se aceleró. Teresa Ramírez, la madre de Lucía, tomó el medallón del recuerdo de la cámara, lo comparó con la foto, y no le quedaron dudas. Era el mismo rostro, la misma sonrisa. Su padre había conocido a esa mujer. Desde ese momento, la desconfianza se mezcló con curiosidad. Lo que antes era una sospecha, ahora se convertía en necesidad de respuestas. Quería saber qué la unía a su familia, por qué llevaba esa foto, por qué hablaba del abuelo de Mateo con tanta familiaridad. Durante el desayuno del día siguiente, Vicente observó a Lucía con un silencio distinto, más cargado de preguntas que de juicio. Ella notó su mirada. ¿Pasa algo, señor?, preguntó, con tono amable. Nada importante, respondió él. Solo que me pareces conocida. Lucía sonrió con timidez. Tal vez porque he visto muchos de sus proyectos en la ciudad. Mi madre siempre admiró el trabajo de su familia. ¿Tu madre?, repitió Vicente, intentando sonar casual. Sí, Teresa Ramírez. Trabajó muchos años como empleada doméstica. Siempre hablaba de un patrón muy generoso que la ayudó cuando estuvo enferma. Decía que gracias a él, pudo criarme. Vicente se quedó inmóvil. Su corazón latía tan fuerte que temió que ella pudiera escucharlo. Esa noche, volvió a ver las grabaciones. En una de ellas, Lucía hablaba sola mientras acomodaba los juguetes. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Mateo», dijo con voz dulce. Tenía el mismo brillo en los ojos cuando miraba a su hijo. Vicente pausó la imagen. Sintió una punzada en el pecho. No había duda. Hablaba de don Joaquín. En lugar de enojo, esta vez sintió algo nuevo. Una emoción confusa. Mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Tal vez su padre había sido más sabio de lo que él recordaba. Tal vez había dejado en el camino más amor del que él fue capaz de dar. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Vicente miró por última vez la pantalla y murmuró para sí. No puede ser casualidad. Nada de esto lo es. En su interior, empezaba a comprender que Lucía no había llegado por accidente. Que esa mujer traía consigo algo que el dinero no podía comprar. Un lazo invisible con su pasado, con su padre, con la parte de su historia que había intentado enterrar. El silencio de la casa se llenó de preguntas que pronto tendrían respuesta. Y aunque aún no lo sabía, lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su manera de mirar a Lucía, sino todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la gratitud. Si alguna vez alguien dudó de ti sin razón, deja tu comentario aquí abajo y cuéntanos desde qué ciudad nos estás escuchando. Y antes de seguir con esta historia, verifica que el botón de suscribirse
justo debajo del video, esté presionado. Eso nos ayuda muchísimo a continuar trayendo relatos que tocan el corazón. Porque lo que viene a continuación cambiará por completo la historia de Vicente y Lucía. Lucía y Mateo estaban en la sala, jugando con bloques de colores. El niño ya lograba mantenerse de pie por más tiempo, tambaleante, decidido. Cada paso que daba era seguido por la voz dulce de Lucía, que lo animaba con risas y palabras de aliento. Vicente observaba todo desde su oficina, a través de la cámara del techo. No podía apartar la vista. Había visto a su hijo tantas veces, pero nunca así, tan vivo, tan lleno de luz. Mateo dio un paso más, y otro, hasta que por fin avanzó solo unos segundos antes de caer en los brazos de Lucía. Ella lo abrazó con ternura, entre lágrimas y alegría. «Lo hiciste, mi amor. Caminaste», exclamó emocionada. El niño rió, señalando hacia ella como si entendiera su propio logro. Desde la pantalla, Vicente se quedó sin aliento. Su hijo había dado sus primeros pasos, y él no estaba allí. Se los había perdido. Mientras Lucía celebraba aquel momento, él sintió un vacío profundo. No era enojo lo que lo invadía. Era algo más triste, la conciencia de su propia ausencia. Apagó la pantalla y se quedó mirando la pared, en silencio. El eco de las risas aún resonaba en la casa. Por primera vez, se preguntó si tanta vigilancia realmente lo protegía, o si solo lo alejaba más de quienes lo amaban. Al día siguiente, mientras desayunaban, Lucía no mencionó nada. Pero su mirada hacia Mateo era diferente, más protectora. Vicente intentó hablar, pero las palabras no salieron. Se limitó a observarlos mientras el niño le ofrecía una galleta a su niñera. «Papá», balbuceó Mateo, levantando la mano hacia él. Vicente lo miró sorprendido. Hacía semanas que el pequeño apenas lo llamaba. Se levantó, tomó su mano y la apretó con suavidad. «Aquí estoy, hijo», susurró. Lucía sonrió, con una mezcla de emoción y respeto. Ese instante fue breve, pero suficiente para sembrar algo nuevo en el corazón del empresario. Una grieta por donde empezaba a entrar la luz. Esa noche, Vicente volvió a revisar la grabación del primer paso de Mateo. Pero esta vez no lo hizo con frialdad, sino con nostalgia. Se dio cuenta de que Lucía había sido quien le había devuelto la alegría al niño, algo que él no había podido lograr. No había falsedad en sus gestos, solo bondad. Y sin embargo, la duda seguía ahí, flotando como un murmullo. Se acercó al escritorio donde guardaba la foto antigua de su padre. La tomó entre las manos y la observó en silencio. «¿Qué me estás queriendo decir, viejo?», susurró con un nudo en la garganta. «¿Por qué siento que todo esto tiene que ver contigo?». En el fondo, Vicente sabía que había algo más detrás de la llegada de Lucía. No solo era una buena niñera, había aparecido en el momento exacto en que él más lo necesitaba. Su intuición le decía que el destino tenía algo que ver, pero su mente racional se negaba a aceptarlo. Esa madrugada, mientras todo dormía, bajó al cuarto de las cámaras. Encendió los monitores y miró cada imagen. El pasillo, la cocina, la habitación de Mateo. En una de ellas, vio a Lucía sentada junto al niño dormido, tarareando la misma canción que había hecho reír a su hijo por primera vez. Su voz era suave, casi un susurro, y aunque no entendía del todo la letra, Vicente sintió que lo envolvía una paz que hacía mucho no sentía. Cuando la canción terminó, apagó las pantallas. Por primera vez en meses, decidió no mirar más. No por cansancio, sino porque empezaba a entender que la confianza no se construye con cámaras, sino con actos. Esa noche durmió profundamente, sin revisar las grabaciones, sin sospechar que el verdadero secreto de Lucía aún estaba por revelarse, y que lo que estaba a punto de escuchar pronto cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado y sobre sí mismo. Porque aquellos pequeños pasos de su hijo no solo marcaron el inicio de su caminar, también fueron el primer paso hacia la reconciliación entre un padre y su propio corazón. Esa mañana, el ambiente en la mansión era distinto. El canto de los pájaros entraba por las ventanas abiertas, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina.
Lucía servía el desayuno mientras Mateo jugaba con una cuchara, riendo sin parar. Vicente la observaba desde el umbral, en silencio, con una mezcla de gratitud y desasosiego. No podía seguir fingiendo que nada pasaba. Había pasado días intentando encontrar una explicación lógica para todo, pero el misterio del medallón, las frases de Lucía y la conexión con su padre lo atormentaban. Al caer la tarde, la llamó a su despacho. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la lámpara del escritorio. Lucía entró con pasos cautelosos, sosteniendo las manos frente a sí. ¿Me mandó llamar, señor Almeida?, preguntó con suavidad. Vicente asintió sin levantar la vista. Tardó unos segundos en hablar, como si las palabras pesaran más de lo habitual. Sí, quiero hacerle unas preguntas, y necesito que me diga la verdad. Toda la verdad. Lucía respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. Vicente tomó el medallón del escritorio y lo dejó sobre la mesa, frente a ella. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó con voz grave. Lucía lo miró, sorprendida, y bajó la vista hacia el medallón. Sus dedos temblaron ligeramente al tocarlo. No lo conseguí. Lo he tenido toda mi vida, respondió. ¿Y puede explicarme por qué dentro hay una foto de mi padre? Su voz se quebró apenas al decir mi padre. Lucía guardó silencio. Por un instante, pareció buscar las palabras adecuadas. Luego, con una calma triste, levantó la mirada. Porque su padre me lo dio. Vicente la observó incrédulo. ¿A ti? ¿Cuándo? ¿Por qué haría eso? Lucía se sentó despacio, con el rostro iluminado por una nostalgia antigua. Hace muchos años, mi madre trabajó en su casa. Se llamaba Teresa Ramírez. Era enfermera, pero la vida la llevó a servir como empleada doméstica. Don Joaquín la trataba con un respeto que pocos tenían en aquella época. Un día, ella enfermó gravemente del corazón. No teníamos dinero para pagar el tratamiento. Su padre fue quien la ayudó. Llevó medicinas, pagó al médico, y cada tarde iba a verla. Mi madre decía que él tenía una bondad silenciosa, esa que no se anuncia, pero que salva vidas. Vicente cerró los ojos. Recordaba vagamente esos años, cuando su padre solía ausentarse sin decir a dónde iba. Siempre creyó que era por negocios. Nunca imaginó que ayudaba a alguien. Lucía continuó. Cuando mi madre se recuperó, quiso agradecerle, pero él le dijo algo que ella nunca olvidó. No me lo agradezcas. Solo promete que, cuando la vida te dé la oportunidad, devuelvas este bien a alguien más. Luego le regaló este medallón. Le dijo que dentro estaba el recordatorio de que todavía existía gente buena en el mundo. Su voz se quebró, y una lágrima cayó sobre la mesa. Cuando mi madre murió, me pidió que guardara el medallón. Me dijo que algún día entendería por qué ese hombre había cruzado nuestro camino. Vicente se quedó inmóvil, mirando el medallón como si fuera la llave de un pasado que nunca entendió. Recordó a su padre, su sonrisa paciente, su manera de mirar más allá de las apariencias. Entonces, dijo con un suspiro, tú viniste a cumplir esa promesa. Lucía asintió, sin apartar la vista de él. Sí, señor, pero no solo por su padre, sino también por alguien más. Vicente frunció el ceño, intrigado. ¿Por alguien más? ¿Quién? Lucía respiró profundo. Por su esposa, Carolina. El silencio cayó sobre la habitación como un manto. Vicente la miró desconcertado, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Lucía bajó la mirada y murmuró. Yo estuve allí, aquella noche en el hospital. Fui testigo de su última promesa. Y en ese instante, Vicente comprendió que lo que estaba por escuchar no solo explicaría el medallón, sino toda su vida. El silencio se alargó en el despacho. Vicente no sabía qué decir. Lucía permanecía frente a él, con el medallón entre las manos, sosteniendo la historia que él nunca imaginó escuchar. Finalmente, ella respiró hondo y comenzó a hablar, con voz temblorosa, pero firme. Mi madre, Teresa Ramírez, llegó a Guadalajara siendo muy joven, dijo. Venía de un pequeño pueblo, sin familia ni recursos. Buscaba trabajo como muchas mujeres de su época,
y un día la contrataron en la casa de los Almeida. Vicente la escuchaba enmudecido. Las imágenes que describía parecían salir de otro siglo: la gran casa de sus padres, las fiestas, los jardines, su padre sonriendo con elegancia mientras su madre, ya fallecida, tocaba el piano. Lucía continuó: mi madre siempre hablaba de su padre, don Joaquín. Decía que era un hombre distinto, que trataba a los empleados como si fueran parte de su familia. Le tenía un respeto profundo. Contó que Teresa había servido allí durante casi una década, hasta que una tarde sufrió un fuerte dolor en el pecho mientras limpiaba la biblioteca. Don Joaquín la encontró inconsciente y la llevó personalmente al hospital. Permaneció a su lado durante días, asegurándose de que nada le faltara. Cuando los médicos dijeron que sobreviviría, ella lloró de gratitud. Él le dijo algo que ella nunca olvidó. Continuó Lucía: Teresa, uno nunca sabe cuándo el destino cruza los caminos por una razón. Hoy te ayudo yo. Mañana quizás tú ayudes a alguien más. Vicente sintió un escalofrío. Su padre había dicho esas mismas palabras muchas veces en su infancia. Recordó que solía repetir: la bondad no se gasta, hijo, se multiplica. Lucía siguió. Cuando mamá se recuperó, quiso irse para no ser una carga, pero su padre no lo permitió. Le dio una carta, el medallón y un pequeño dinero para que pudiera empezar de nuevo. Cuando la vida te lo pida, devuelve este gesto a quien lo necesite, le dijo. Lucía se detuvo un momento. Sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Durante años, mi madre conservó esa promesa como un tesoro, y yo crecí escuchando esa historia una y otra vez. Me enseñó a trabajar, a cuidar a los demás, a no olvidar la gratitud. Por eso estudié enfermería. Quería ayudar, como su padre ayudó a ella. Vicente bajó la mirada. Por primera vez, comprendía que aquel medallón que tanto lo atormentaba no era una amenaza, sino un símbolo de compasión. Sintió vergüenza por haber dudado de una mujer que, en realidad, solo estaba cumpliendo una promesa hecha hace décadas. Lucía se secó una lágrima y continuó con voz suave. El destino, señor Almeida, tiene formas curiosas de unir las historias. Cuando acepté este trabajo, no imaginaba que terminaría aquí, en esta casa, con su hijo. Pero algo en mí me dijo que debía hacerlo, que esta era la oportunidad que mi madre me había dejado escrita en el corazón. Vicente se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera, el atardecer bañaba el jardín con un tono dorado. Se quedó mirando sin ver, con el alma revuelta. Mi padre nunca me habló de eso, susurró. Yo creí que lo conocía, pero parece que aún tenía mucho que enseñarme. Lucía sonrió, con una paz que contrastaba con la confusión del empresario. Los hombres buenos no siempre dejan riquezas, dijo. A veces dejan promesas que otros deben cumplir. Hubo un silencio prolongado. En ese instante, Vicente recordó el rostro de su padre el día de su funeral, su expresión serena, la carta que nunca se atrevió a leer porque creía que ya lo había escuchado todo de él. Ahora entendía que aún quedaban palabras por descubrir. Lucía cerró el medallón y se lo entregó con delicadeza. Guárdelo usted, señor. Creo que le pertenece más a usted que a mí. Pero Vicente negó con la cabeza. No, dijo con voz ronca. Ahora sé que está en las manos correctas. Usted cumplió una promesa que ni yo mismo hubiera entendido. Lucía bajó la vista, con una mezcla de respeto y tristeza. No hice nada extraordinario. Solo seguí lo que mi madre me enseñó. Devolver el bien recibido. Vicente volvió a mirarla, con una gratitud silenciosa. En ese momento, algo dentro de él cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin miedo, que tal vez era hora de dejar de controlar y empezar a confiar. No sabía que aún faltaba otra historia por revelarse. Una historia más reciente, más dolorosa, y que unía su destino con el de Lucía de una forma aún más profunda. Porque ella no solo había llegado a su vida por la promesa de su madre, sino también por la última voluntad de la mujer que él más amó. Y esa revelación estaba a punto de salir a la luz. Lucía guardó silencio por unos segundos. Vicente la miraba con el alma temblando,
esperando entender a qué se refería. Ella respiró hondo antes de continuar, como quien se prepara para abrir una herida vieja. Hace 4 años, dijo con voz baja. Trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital Santa Elena. Una madrugada llegó una mujer en estado crítico. Había perdido mucha sangre después del parto. Los médicos hicieron todo lo posible, pero la hemorragia era imparable. Vicente sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se llamaba esa mujer?, preguntó, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Lucía lo miró a los ojos. Carolina, su esposa. El aire pareció detenerse. Vicente apoyó una mano sobre el escritorio para no caer. Recordaba cada detalle de aquella noche. El caos, los médicos corriendo, las palabras que nunca volvió a escuchar. Pero nunca imaginó que Lucía había estado allí. Yo estaba en la sala, continuó ella. Sostuve su mano mientras el monitor marcaba los últimos latidos. Ella lloraba, pero no por miedo, sino por usted y por el bebé. Me pidió que, si algo le pasaba, no dejara solo a su hijo. Si no regreso, cuida de él, me dijo. Lucía se detuvo, con la voz quebrada. Esa promesa me marcó. La miré a los ojos y le prometí que lo haría. Vicente se llevó las manos al rostro. Las lágrimas contenidas durante años comenzaron a caer. Dios mío, susurró. Todo este tiempo pensé que no había nadie con ella, que murió sola. Lucía negó suavemente. No estaba sola, señor. Estaba tranquila. Dijo que lo amaba y que confiaba en que usted sería un buen padre. Pero también me pidió que, si algún día el destino me llevaba cerca de su hijo, lo cuidara. Los dos guardaron silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba la habitación. Vicente se acercó despacio, con los ojos nublados. «¿Y cuando viste el apellido Almeida?», murmuró. «Entendí que la vida me estaba dando la oportunidad de cumplir 2 promesas al mismo tiempo», respondió ella con una leve sonrisa. «La de mi madre y la de su esposa». Vicente la miró con un respeto que nunca había sentido por nadie. En ese momento, comprendió que no era la fortuna, ni las cámaras, ni el poder lo que lo mantenía a salvo. Era la bondad de las personas que el destino ponía en su camino. Tomó las manos de Lucía y las apretó con gratitud. «Perdóname, por todo lo que hice, por todo lo que pensé. No te merecía en mi casa, y menos en mi vida». Lucía negó, con ternura. «No hay nada que perdonar. Solo hay promesas que cumplir. Si crees en las promesas que atraviesan generaciones, asegúrate de presionar el botón de suscribirse, justo debajo del video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Porque lo que Vicente aún no sabía era que su propio padre también había dejado una carta. Y en ella confirmaría cada palabra de Lucía. Aquella noche, Vicente no pudo dormir. Caminaba por la casa en silencio, con la mente llena de recuerdos, rostros y promesas entrelazadas. Todo lo que creía saber sobre su vida acababa de desmoronarse. Lucía, la mujer a quien había vigilado y juzgado, era en realidad el hilo invisible que unía el pasado con el presente. Pero había algo que no dejaba de resonar en su cabeza. Las palabras de su padre. Aquella frase que Lucía había repetido, la misma que él había escuchado de niño. «Cuando la vida te lo pida, devuelve este gesto a quien lo necesite». Se dirigió al despacho de su padre, un lugar que no había visitado desde su muerte. Abrió la puerta lentamente. El olor a madera vieja y libros antiguos le golpeó el alma. Cada objeto estaba tal como él lo había dejado. El escritorio de roble, la lámpara con la pantalla de tela verde, y en la pared el retrato de don Joaquín Almeida, con su mirada serena. Vicente encendió la lámpara y se sentó. Comenzó a revisar los cajones, uno por uno. Papeles amarillentos, cartas de negocios, fotografías y, al fondo de todo, una pequeña caja de madera con el nombre Vicente grabado en la tapa. La tomó con cuidado, como si contuviera el tiempo mismo. La abrió y dentro encontró una carta doblada,
escrita con la letra firme de su padre. Con manos temblorosas, la desplegó y comenzó a leer. Hijo mío, si algún día encuentras esta carta, es porque ya no estoy para explicarte con mis propias palabras lo que el destino me permitió aprender. A lo largo de mi vida conocí a mucha gente, pero pocos dejaron huellas tan profundas como una mujer llamada Teresa Ramírez. Ella me enseñó algo que ni la riqueza ni los títulos podían darme: la verdadera gratitud. Vicente sintió que el corazón le latía con fuerza. Continuó leyendo. Le prometí a Teresa que, si algún día la vida cruzaba nuestros caminos de nuevo, mi familia haría por la suya lo que ella hizo por mí. Recordarme que la bondad no se pierde. Si alguna Ramírez toca a tu puerta, hijo, no la juzgues, no la apartes. Recíbela con el mismo respeto con el que yo recibí la esperanza, porque las promesas no se rompen, se heredan. Las lágrimas comenzaron a correr sin control por su rostro. Se llevó la carta al pecho y cerró los ojos. Por fin entendía. Todo lo que estaba ocurriendo no era coincidencia. Era el cumplimiento de un lazo sembrado mucho antes de que él pudiera comprenderlo. Se levantó y caminó hacia el retrato de su padre. Ahora entiendo, viejo, murmuró con voz quebrada. Tú sabías que esto pasaría. Sabías que Lucía llegaría. El eco de sus palabras llenó la habitación. Por primera vez en años, Vicente sintió que su padre seguía allí, guiándolo desde la distancia. Al día siguiente, bajó al comedor con la carta en la mano. Lucía estaba sirviendo el desayuno y se sorprendió al verlo tan temprano. «Señor Almeida, ¿se encuentra bien?» Él asintió, con una expresión serena. «Lucía, anoche encontré algo que debes leer». Le entregó la carta. Ella la sostuvo con cuidado, como si temiera dañarla. A medida que la leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Su padre», susurró. Él sabía que esto pasaría. «Sí», dijo Vicente. Sabía que la vida nos uniría de nuevo. Hubo un silencio profundo entre ellos. Mateo, un silencio que sentado en su sillita, los miraba sin entender, pero sonreía como si percibiera que algo bueno estaba ocurriendo. Lucía se acercó al pequeño y lo abrazó. Vicente los observó, conmovido. Por primera vez, sintió que la casa tenía alma, que ya no era un mausoleo lleno de cámaras, sino un hogar donde habitaban el amor y la memoria. «Mi padre tenía razón», dijo finalmente. «La bondad no se olvida, se transmite». Lucía levantó la mirada y respondió con dulzura. «Y a veces vuelve disfrazada de promesa cumplida». Vicente asintió, con una lágrima cayendo por su mejilla. Tomó la carta y la colocó sobre la mesa, junto al medallón. 2 objetos, 2 promesas, 2 vidas entrelazadas por el destino. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los muros de la mansión, Vicente comprendió que el perdón y la redención no siempre llegan de la mano del arrepentimiento, sino del reconocimiento del amor que otros guardaron en silencio. En su corazón, sintió que su padre, su esposa y Lucía eran parte de la misma historia. Una historia que el tiempo no destruyó, sino que tejió con hilos invisibles de gratitud y esperanza. Y aunque no lo sabía todavía, aquella carta no era el final, sino el principio del cambio que lo haría libre. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero dentro de Vicente algo se movía como una tormenta que finalmente encontraba salida. Había pasado la noche en vela, sentado en el balcón, leyendo una y otra vez la carta de su padre. Cada palabra parecía tener un nuevo significado, como si su voz aún lo acompañara. Por primera vez en muchos años, no sentía rabia ni miedo. Sentía paz y culpa. Lucía estaba en el jardín, regando las flores junto a Mateo. El niño corría detrás de las mariposas, riendo, mientras ella lo seguía con paciencia. Vicente los observó desde la ventana, y en lugar de la sospecha de antes, lo invadió una ternura profunda. Esa mujer había devuelto la vida a su hijo, y también a él. Decidió bajar. Caminó por el pasillo con pasos lentos, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a ellos, sino a sí mismo. Cuando Lucía lo vio, dejó la regadera a un lado. «Buenos días, señor Almeida»,
dijo, con su amabilidad de siempre. Vicente, la interrumpió él con una sonrisa leve. Llámame Vicente, por favor. Lucía se sorprendió. Mateo, ajeno a todo, corrió hacia su padre y le ofreció una flor. Vicente se agachó y lo abrazó con fuerza. Gracias, hijo, susurró con los ojos húmedos. Gracias por recordarme lo que es amar. Lucía se conmovió. En silencio recogió las flores que había dejado a medio regar y se dispuso a entrar, pero él la detuvo. Lucía, espera, dijo con voz temblorosa. Hay algo que necesito decirte. Ella se volvió, con expresión serena. Vicente respiró hondo. He sido injusto. Te miré con desconfianza, te juzgué sin conocerte, te hice sentir vigilada. Y eso no tiene perdón, pero aún así quiero pedirlo. Su voz se quebró. No solo por ti, sino por mí, porque necesito aprender a perdonar y a perdonarme. Lucía lo miró con ternura, sin un rastro de rencor. No hay nada que perdonar, Vicente. Todos cargamos con miedos. Usted solo intentaba proteger a su hijo, y también su corazón. Él bajó la mirada, avergonzado, y terminé destruyendo lo poco que quedaba de mí. Lucía se acercó despacio, con esa calma que parecía venir de otra época. El dolor no nos destruye si aprendemos de él, dijo con suavidad. Mire lo que ha hecho por su hijo en estos días. Ya no lo vigila desde las cámaras, lo mira con el alma. Eso, Vicente, es el comienzo del perdón. Él asintió en silencio. Sintió que algo pesado caía de sus hombros. Tomó la carta y el medallón, los sostuvo en sus manos y los ofreció a Lucía. Esto es parte de ustedes, del amor que mi padre sembró, de la promesa que tu madre y mi esposa cumplieron. Quiero que lo guardes, como símbolo de lo que nos une. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces lo guardaré, pero no como algo mío, sino nuestro, porque esta historia pertenece a todos los que decidieron creer en la bondad, incluso cuando la vida los había lastimado. Vicente la miró en silencio. Por un instante sintió que su esposa, Carolina, estaba allí, observándolos con esa sonrisa que tanto extrañaba. El viento sopló suave, moviendo las hojas del jardín, y el aroma de las flores recién regadas llenó el aire. Mateo, feliz, comenzó a cantar la canción que Lucía le había enseñado. Vicente la reconoció. Era la misma melodía que su esposa solía tararear cuando él volvía del trabajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó en el suelo, junto al niño, y comenzó a cantar también. Lucía los miró, emocionada. Aquel momento, tan simple y tan puro, parecía sanar años de distancia y desconfianza. El niño aplaudió, riendo, y Vicente lo levantó en brazos. Te prometo, hijo, que nunca más te miraré desde una cámara, solo desde aquí, dijo, tocándose el pecho. Lucía se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Vicente. Carolina estaría orgullosa. Él asintió, incapaz de responder. Por dentro, algo se había encendido, algo que había estado apagado desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras Mateo dormía, Vicente se sentó frente a la chimenea. Observó las llamas bailar, recordando cada palabra de su padre. Se dio cuenta de que el perdón no era un acto de debilidad, sino el más grande de los actos de amor. Lucía se acercó en silencio con 2 tazas de té. ¿Puedo acompañarlo un momento? Claro, respondió él con una sonrisa sincera. Hace tiempo que no disfruto tanto de una conversación tranquila. Se sentaron frente al fuego, sin decir mucho más. No hacía falta. El silencio ahora no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, de respeto, de paz. Cuando se despidieron esa noche, Vicente subió a ver a Mateo dormir. El niño tenía una mano sobre el pequeño peluche que Lucía le había regalado. Vicente lo cubrió con la manta y besó su frente. Gracias, hijo, susurró. Gracias por traer de vuelta la risa a esta casa. Y mientras apagaba la luz, supo que algo había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que necesitaba controlar todo para sentirse seguro. Era un hombre nuevo, guiado por la memoria de su padre.
por la nobleza de Lucía y por la inocencia de su hijo. Pero aún quedaba una promesa más por cumplir, una que sellaría para siempre el destino de los tres. El sol de la mañana entraba por los ventanales de la mansión, pintando el piso con tonos dorados. Por primera vez en muchos años, la casa no parecía fría. Había risas, olor a pan recién horneado, pasos pequeños que corrían de un lado a otro. Lucía estaba en la cocina preparando el desayuno, mientras Mateo jugaba con una torre de bloques de colores. Vicente observaba desde la puerta, con una sonrisa que ya no escondía. Todo había cambiado. Las cámaras habían sido retiradas. En su lugar, el silencio natural de un hogar vivo llenaba los pasillos. Donde antes había control, ahora había confianza. Donde antes había miedo, ahora había amor. Vicente se acercó lentamente. Lucía estaba de espaldas, tarareando una melodía mientras revolvía el chocolate caliente. «Huele delicioso», dijo él con voz amable. Lucía se giró, sorprendida, pero sonrió. Mateo quería chocolate y pan dulce. Dijo que era su desayuno feliz. «Entonces será el mío también», respondió Vicente, sentándose a la mesa. El niño se subió a su silla con ayuda de Lucía, y entre risas comenzó a contar algo incomprensible sobre un pájaro que había visto en el jardín. Vicente lo escuchaba con atención, como si cada palabra del pequeño fuera una lección. «Antes, yo nunca desayunaba aquí», dijo de pronto. «Siempre salía corriendo al trabajo, con la mente en otra parte. No sé en qué momento me perdí de esto». Lucía lo miró con ternura. «A veces uno tiene que perderse para volver a encontrarse». Vicente asintió. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y melancolía. «Tienes razón. Y gracias a ti y a Mateo, creo que lo he logrado». Después del desayuno, salieron al jardín. El clima estaba perfecto, el aire fresco y los árboles llenos de vida. Vicente tomó una caja de herramientas y empezó a quitar los últimos restos de las cámaras que aún quedaban. Lucía lo observaba desde la terraza, con Mateo en brazos. «¿Seguro que no quiere que lo ayude?», preguntó. «No. Quiero hacerlo yo mismo», respondió él sonriendo. «Quiero cerrar este capítulo con mis propias manos». Cuando terminó, se acercó a ellos con el último cable en la mano y lo arrojó a un cesto. «Listo. A partir de hoy, esta casa no necesita vigilancia». Lucía lo miró con dulzura. «¿Y qué hará ahora, señor?» «Digo, Vicente». «Vivir», contestó él sin dudar. «Vivir de verdad». Esa misma tarde, los tres fueron al parque. Mateo jugó en los columpios y Lucía y Vicente lo observaban desde una banca. Hablaron de cosas simples, recetas, flores, libros. Vicente se sorprendió al reírse, al sentirse ligero. Era como si el peso del pasado hubiera desaparecido. Cuando regresaron a casa, el atardecer teñía el cielo de naranja. Vicente los reunió en la sala. «Lucía, quiero hablar contigo», dijo, con una seriedad dulce. Ella lo miró, un poco nerviosa. «¿Ocurre algo?» «Sí, algo bueno». Sacó de su bolsillo un pequeño sobre. Dentro había un contrato y una llave. «He decidido que te quedes aquí, en esta casa», dijo. «Pero no como empleada. Quiero que tengas tu propio cuarto, tu propio espacio. A partir de hoy, serás parte de esta familia». Lucía abrió los ojos, sorprendida. «Parte de la familia. No sé qué decir». «Di que sí», interrumpió Mateo, riendo. «Tía Lucía». El niño extendió los brazos, y Lucía no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó fuerte. Vicente sonrió, conmovido. «Así es», añadió. «A partir de hoy, serás su tía, la persona en quien más confío». Lucía lo miró, emocionada. «Vicente, esto es demasiado». «No», dijo él con voz firme pero cálida. «Te debo la paz que ahora tengo, la sonrisa de mi hijo, y la certeza de que todavía hay bondad en el mundo». Lucía lloró en silencio, sin poder hablar. Solo asintió, con el corazón lleno. Esa noche, Vicente preparó una cena especial. Nada ostentoso, solo una mesa iluminada con velas y risas que llenaban el comedor. Era la primera vez que comían juntos sin silencios incómodos,
sin culpa, sin miedo. Mateo correteaba entre ambos, repitiendo una y otra vez: «Tía Lucía, tía Lucía». Después de cenar, Vicente fue hasta el estudio y regresó con un marco de madera. Dentro, colocó 3 fotografías: una de su padre, don Joaquín, otra de Teresa Ramírez, que Lucía había encontrado en un viejo álbum, y una última de Carolina, su esposa. «Ellos nos trajeron hasta aquí», dijo con emoción. «Nos enseñaron que el amor no muere, solo cambia de forma». Lucía se quedó mirando el cuadro, con lágrimas corriendo por su rostro. «Prometo cuidar de Mateo como si fuera mi propio hijo». «Y yo prometo cuidar de ti como a mi familia», respondió Vicente. El reloj marcó las 10. Afuera, la noche era tranquila. Desde la ventana se escuchaba la risa del niño, que jugaba con su peluche antes de dormir. En ese instante, Vicente comprendió que el destino había cerrado el círculo, que las promesas cumplidas, los lazos de amor y la redención eran la verdadera herencia que su padre le había dejado. Y en el corazón de esa nueva familia, donde antes hubo vigilancia y silencio, ahora solo reinaba la confianza, la risa y una certeza profunda. Las almas buenas siempre se encuentran, sin importar cuántos años pasen. 6 meses habían pasado desde aquella tarde en la que Vicente decidió desmontar las cámaras y abrir, al fin, las puertas de su corazón. El tiempo había transformado la mansión de Guadalajara en algo más que una casa elegante. Ahora era un verdadero hogar. Los pasillos que antes resonaban con pasos fríos y ecos de soledad, ahora estaban llenos de risas, olor a pan dulce, flores frescas y canciones infantiles. Mateo había crecido. Ya hablaba con soltura, corría de un lado a otro con la energía de quien sabe que la vida es segura. Llamaba papá a Vicente con alegría y tía Lucía con un cariño que derretía el alma. Su sonrisa iluminaba cada rincón, recordándole a todos que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces llegan disfrazados de nuevas oportunidades. Vicente, por su parte, había cambiado profundamente. El hombre rígido, obsesionado con el control y la desconfianza, se había quedado atrás. En su lugar, surgió un hombre sencillo, más humano, que se permitía sentir, equivocarse y perdonar. Su empresa, que antes lo consumía por completo, ya no era su prioridad. Delegó responsabilidades, redujo su horario y se permitió algo que nunca antes se había permitido: vivir. Cada mañana desayunaba con su hijo y con Lucía en la terraza. A veces hablaban, otras veces simplemente observaban el amanecer en silencio. Para Vicente, esos momentos valían más que cualquier negocio. Eran la prueba de que la vida puede comenzar de nuevo, incluso después del dolor. Un día, mientras Lucía ordenaba la biblioteca, encontró un cuaderno antiguo entre los libros de don Joaquín. Se lo llevó a Vicente. «Mira lo que estaba guardado aquí», dijo sonriendo. «Creo que es otro de los escritos de tu padre». Vicente lo abrió con cuidado. En la primera página, una frase sencilla, escrita con tinta azul, lo hizo sonreír. «El amor no muere, solo cambia de rostro». Ambos se quedaron en silencio unos segundos. Vicente levantó la vista y la miró con gratitud. «Mi padre tenía razón», susurró. «Su bondad sigue viva. En ti, en Mateo, en esta casa». Lucía cerró el cuaderno y asintió. «Y en usted también, Vicente. No lo olvide. Usted también aprendió a dar sin esperar». El empresario suspiró. «Aprendí porque tuve buenos maestros», dijo con una sonrisa leve. «Mi padre, mi esposa, tu madre y tú». Lucía bajó la mirada, emocionada. No había palabras para describir lo que sentía. Desde que había llegado a esa casa, su intención nunca fue ser reconocida ni admirada, solo cumplir las promesas que el destino le había dejado en las manos. Pero ahora comprendía que esa misión había crecido más allá de su propósito. Había sanado un corazón roto, había dado un hogar a un niño, y sin quererlo, había encontrado una familia. Esa tarde, Vicente decidió enmarcar el medallón y la carta de su padre. Colocó ambos objetos en la sala principal, junto al retrato de don Joaquín. En el mismo marco, agregó una pequeña foto de Teresa Ramírez y otra de Carolina, su esposa. Era su manera de unir a todos los que habían hecho posible esa historia.
Cuando terminó, llamó a Lucía y a Mateo. «Vengan», dijo con voz suave. «Quiero mostrarles algo». Lucía se acercó con el niño en brazos. Al ver el cuadro, no pudo contener las lágrimas. «Es hermoso», susurró. Vicente asintió. «Ahora están todos donde deben estar, juntos». El niño, curioso, señaló las fotos y preguntó con su inocencia desarmante. «¿Quiénes son, papá?» Vicente sonrió. «Son las personas que nos enseñaron lo que significa amar». Mateo los miró confundido por un instante. Luego sonrió, como si entendiera a su manera. «Entonces también son mi familia». Lucía le besó la frente. «Sí, mi amor. Todos somos familia, aunque estemos en el cielo o en la tierra». Durante los días siguientes, Vicente notó algo que lo conmovió profundamente. La casa ya no tenía sombras. Los pasillos que antes parecían interminables y vacíos, ahora estaban llenos de vida. Cada rincón tenía una historia, un recuerdo, una risa. Una noche, mientras cenaban los tres, Mateo dijo algo que los dejó en silencio. «Mamá me visita en los sueños», dijo el niño con naturalidad. «Dice que está contenta, que te cuide, papá, y que tía Lucía canta muy bonito». Vicente y Lucía se miraron. Ninguno dijo una palabra. Solo se tomaron de las manos, dejando que el silencio hablara por ellos. En ese instante, supieron que Carolina seguía presente, que la promesa que hizo antes de partir había sido cumplida al pie de la letra. Al día siguiente, Vicente llevó a Mateo al parque, y mientras el niño corría detrás de las palomas, él se quedó mirando el cielo. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Entendió que la vida, con sus vueltas y misterios, le había devuelto mucho más de lo que le había quitado. Lucía los alcanzó con una canasta de picnic. Se sentaron sobre el pasto, bajo la sombra de un árbol. Comieron, rieron, y cuando el niño se quedó dormido entre ellos, Vicente habló en voz baja. «¿Sabes, Lucía? Antes pensaba que el amor era una promesa que se rompía con la muerte. Ahora sé que es todo lo contrario. Es la única promesa que dura más allá del tiempo». Lucía asintió. «El amor verdadero no muere. Solo se transforma en recuerdos, en gestos, en vidas que siguen adelante». Vicente la miró con una gratitud silenciosa. «Gracias por recordármelo. Gracias por devolverme la fe en las personas». Ella sonrió. «No fui yo, Vicente. Fue tu propio corazón el que despertó. Solo necesitaba un poco de ayuda». El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol sobre ellos. Era un momento perfecto, simple, pero lleno de significado. Vicente sintió que, por fin, su vida había encontrado equilibrio. Esa noche, cuando regresaron a casa, colocó a Mateo en su cama. El niño dormía tranquilo, abrazado a su peluche. Vicente se quedó mirándolo un momento, y luego, antes de apagar la luz, le susurró: «Te prometo que tu mamá estaría orgullosa de ti. Y de nosotros». Cerró la puerta y bajó al salón. Lucía estaba allí, leyendo en voz baja. Vicente se acercó y se sentó a su lado. «¿Sabes qué pensé hoy?», le dijo. «Que mi padre tenía razón en todo. La confianza no se compra, la bondad no se olvida, y las promesas, cuando se hacen con el corazón, atraviesan generaciones». Lucía lo miró y sonrió con dulzura. «Y a veces, Vicente, esas promesas se convierten en la vida misma». Él asintió. En ese momento, el reloj marcó las 10 y una melodía suave llenó la casa. Era la misma canción que Lucía había cantado aquella primera tarde, cuando todo comenzó. Vicente la reconoció y, sin decir nada, comenzó a tararearla con ella. Las notas flotaron por la sala, cálidas, tiernas, como si un pedazo del cielo se hubiera posado allí. En las paredes, las fotos del marco parecían brillar bajo la luz tenue. Don Joaquín, Teresa, Carolina, todos sonreían. Y así, entre risas, música y recuerdos, la historia llegó a su verdadero final. No un final de pérdida, sino de renacimiento. Porque lo que comenzó con miedo y desconfianza, terminó convertido en amor y redención. Lucía apagó la lámpara y miró a Vicente. «Buenas noches, Vicente». «Buenas noches, Lucía. Y gracias por enseñarme a mirar sin miedo».
El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era soledad, era paz. Y mientras el mundo afuera seguía girando, en aquella mansión de Guadalajara quedaba grabada una lección eterna. La confianza no se compra, la bondad no se olvida, y las promesas hechas con el alma nunca mueren. Si esta historia tocó tu corazón, verifica que el botón de suscribirse, justo debajo del video, esté presionado. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos llenos de esperanza y emoción. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Porque cada historia que compartes nos recuerda que, aunque el tiempo pase, la bondad humana siempre encuentra su camino de regreso.